Sí, Vamos a ver primero, porque yo tengo mucho que decir al respecto. Vamos a ver primero qué fue lo que dijo el presidente ayer en la semanal. ¿Qué ustedes creen? Adelante. Parece que los amigos de la oposición quieren que los 2.400.000 dominicanos y dominicanas que integramos al SENASA, que lo cancelemos esa integración y que se queden sin seguro familiar de salud. No, no hay un déficit. Se necesita un aporte extra del Estado como lo estamos haciendo nosotros. El SENASA funcionaba eficiente y era autosuficiente, pero llegó el PRM que todo lo destruyó. Entonces, hoy, el seguro de los dominicanos, de las personas de escasos recursos, que era lo que garantizaba la salud de la clase más desposeída de la República Dominicana, prácticamente ha colapsado. No, que está en peligro. Ok. El presidente hizo una pregunta ayer que yo no lo podía creer cuando lo escuché. Dijo en la semanal, ¿y quién usaba SENASA antes del 2020? Oh, presidente, 5 millones de dominicanos. sí, así es. 5 millones de dominicanos Y usaban tantas SENASA personas antes que del 2020. incluso preferían pasarse de estas De una de las ARS súper famosas, con mucho prestigio, con edificios bonitos, preferían pasarse a SENASA por la cantidad de beneficios que proveía a sus afiliados. Eso pasó antes del 2020. O Mira, eso pasaba antes del 2020. Ayer nosotros entrevistamos a Chanel Rosa, que como ustedes recuerdan, Chanel Rosa fue director del Servicio Nacional de Salud y también fue director del SENASA. Y le preguntábamos, porque hay personas que han criticado la incorporación de los 2 millones y pico de personas a SENASA, y le preguntábamos a Chanel, ¿puede tener esa incorporación, esa sobrecarga, vamos a decir, de nuevos clientes para SENASA algún impacto en la situación financiera que se está hablando? Y decía Chanel que no. Él decía que el impacto que tiene eso, digamos que se compensa porque el SENASA recibe más recursos por esos 2 millones. Entonces, por esos 2 millones y pico de personas. Sí. O sea que el problema no necesariamente está ahí. Ahora, ¿por qué antes no estaban esos 2 millones incluidos en el SENASA? Bueno, porque había una resolución que establecía que antes de ingresar tenían que ser evaluados para ver si, por el SUBEN, para ver si calificaba para el subsidiado. Exactamente, Entonces, depende de cuál de los sistemas, de los regímenes. Entonces, para el subsidiado, uno puede hacer la inferencia de que para el subsidiado, pues es lógico que el gobierno subsidie, como su nombre lo indica. El tema es que el déficit no está solamente en el subsidiado, está en el contributivo también, que es, el contributivo es aquel en el que la gente que puede pagar, paga por esos servicios, y que hay quejas con la calidad de los servicios, y que hay quejas con los retrasos en los pagos a los proveedores. Es decir, que no se trata solamente de decir si el SENASA no va a quebrar porque el Estado lo va a continuar apoyando. Si el Estado incluye a todo el que pueda incluir en el régimen contributivo o en el subsidiado y lo respalda, es una decisión de modelo. Lo único que entonces habría que reevaluar en la ley, a ver en qué categoría caería SENASA, porque no sería una administradora de riesgos de salud, porque en un lugar donde el gobierno pague todo, no hay riesgo. Ven, o sea, es un tema de cuál es la calificación que le vamos a dar, porque una ARS no puede ser, porque las ARS se rigen por un sistema que está determinado en la ley de seguridad social. Entonces, vamos a continuar subsidiando al SENASA en los dos regímenes. Entonces no hay riesgo, o sea que no puede ser una administradora de riesgo de salud. Las competidoras de SENASA están en todo su derecho en decir, pero subsídiame a mí también. Claro, porque si papá gobierno te subsidia independientemente de cómo tú te manejes,
de cómo tú administres, entonces hay una competencia desleal, hay una desventaja competitiva para los demás, no importa si son grandes o chiquitas. Sí. ¿Entiendes? Entonces, todo esto nos trae muchas interrogantes en relación al manejo de y por qué el gobierno ha decidido, el presidente, salir a hablar del tema de SENASA. Y yo creo que fue realmente no fue su momento más feliz Sí. haber hablado de que quién usaba Sí. SENASA antes del 2020. Por Sí, favor. sí, parece que fue mal asesorado el presidente, porque decir que no hay déficit. 5 millones usaban el SENASA en el 2020. ¿Y funcionaba bien? Sí. Quizás lo que pretende es que quede esa idea en el imaginario público. Óyeme, las relaciones... No estamos hablando de si va a quebrar o las no. relaciones es que públicas, cómo se está manejando. Exactamente, las relaciones públicas tienen límites. Para una frasecita, para un titular del periódico queda muy bonito, no hay déficit, todo bien en SENASA. Eso es la oposición, óigame. No, pero vuelvo y te digo, yo quiero saber cuál es el riesgo. Y la otra cosa es que el otro punto, que lo conversábamos ayer en la entrevista y le hacía la salvedad a nuestro entrevistado, es que la semana pasada, cuando el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, el superintendente de la CISALRIL, salió a dar la rueda de prensa para hablar sobre la situación que había denunciado, sí, la oposición, en este caso la Fuerza del Pueblo, había denunciado la situación financiera sobre la base de las mismas estadísticas de la CISALRIL. Y el superintendente Seara sale a defender a SENASA. Espérate un momento, porque él es el regulador. Él no tiene que hablar por uno de sus regulados. Él puede hablar del sistema, él puede hablar de los indicadores, él puede hablar de la supervisión, pero él no puede salir a justificar a SENASA porque él es un regulador de todos, incluyendo a SENASA. De hecho, una pregunta que todos nos hacemos en este punto es, sabemos cuál fue el déficit del año pasado, pero no sabemos cuál es el déficit de este año, porque es a la CISALRIL que le corresponde aprobar los estados financieros de todas las ARS, incluyendo SENASA. Sí, ¿Dónde están los estados financieros aprobados por la CISALRIL? No estoy diciendo que la CISALRIL esté fallando, lo que quiero saber es en cuanto a la aprobación de los estados, sino que quiero saber dónde están, porque estamos en 1 de julio. Sí, así es.